fue el impulsor del capitalismo moderno en la República Dominicana. Fue él quien creó el Banco Central y con el Banco Central el peso dominicano. Creó el Banco de Reservas, creó el Banco Agrícola y como tenía esa visión o ese instinto capitalista, también creó una fábrica de zapatos, una fábrica de zinc, una fábrica de clavos, hasta una armería. Pero además, para que pudieran fluir las mercancías y darle una especie de unidad geográfica a la República Dominicana, creó una red de carreteras y caminos vecinales. Esa situación de modernización de la República Dominicana lo llevó también a tener una visión exterior que se correspondía con la realidad del país. Creó en el 1942 una escuela para diplomáticos en la República Dominicana, porque quería tener diplomáticos entrenados para los fines que él perseguía, que era, además de defender los intereses de la República Dominicana, defender sus propios intereses y consolidar su dictadura. Por ello, el cuerpo diplomático, el dictador Trujillo, era un cuerpo diplomático entrenado. Y cada uno de ellos tenía una misión específica donde quiera que fueran asignados. Y esa política exterior le permitió a Trujillo navegar, ¿verdad?, tratando de seducir a la comunidad internacional por 31 años. 31 años sosteniendo una dictadura sangrienta, pero que con su habilidad, ese cuerpo diplomático pudo mantener entretenida a la comunidad internacional. La magnitud de la diplomacia o de la política exterior de Trujillo era tan importante que Trujillo creó el mayor sistema de seguridad y de espionaje de la República Dominicana utilizando su cuerpo diplomático. Una política exterior que iba en consonancia con sus pretensiones de consolidar su poder político. Y todo ello, toda esta preparación, devino en un contacto con la comunidad, con organismos internacionales. Y se alió a dictadores como Francisco Franco de España. Y se alió también a Somoza de Nicaragua. Y con esos apoyos, y con el apoyo también de los Estados Unidos, aunque nunca se adhirió a la política exterior estadounidense, como se adhirieron otros, y como se adhieren hoy también este gobierno, sí tenía unas relaciones distintivas, aunque a veces tenía su propio criterio en la política exterior de la República Dominicana. Por eso, incluso tenía, y eso lo revela un libro llamado La Sexualidad del Poder, de Tony Raful, militares de otros países al servicio de la dictadura. Oígase bien, militares de otros países al servicio de la dictadura. Sí, porque hay problemas de género. Bien, entonces el poder de Trujillo, la eficacia de su política exterior, le permitió mantener por 31 años una dictadura como la que todos conocemos. Trujillo dejó el poder luego de ser ajusticiado, un proceso volátil en la política de la República Dominicana. Y después de eso, después de dos cosas, que no podemos definir la política exterior de Bolsonaro, porque muy poco tiempo sí podemos decir que fue una política que no estuvo adherida a ninguna potencia extranjera, una política independiente.
Luego llega Balaguer. Luego hay que entender también en qué circunstancias llega Balaguer al poder. Balaguer es electo en unas elecciones. Balaguer es electo en unas elecciones organizadas por los interventores estadounidenses. A él lo trajeron en medio del vacío político para que asumiera la presidencia de la República. Y en efecto, un proceso electoral donde él participó junto a Juan Bosch. Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña, evidentemente, porque eso era todo un trámite para que el doctor Joaquín Balaguer fuera el presidente. Esas circunstancias y la coyuntura que vivía el país hicieron que él diseñara una política exterior opaca, sin brillo, sin presencia, diríamos, importante en los organismos internacionales. Nunca hubo un pronunciamiento que llamara la atención de los medios de comunicación, que generara debate, porque siempre el doctor Joaquín Balaguer actuó partiendo de lo que definía el departamento. Por lo tanto, nosotros vivimos un proceso serio de aislamiento en la República Dominicana. El aislamiento era tal que cualquiera de nosotros salía fuera de la República Dominicana y si hablaba de la española, la gente inmediatamente pensaba que se estaba hablando de Haití. República Dominicana no era un referente, era Haití, que sí tenía una política y tiene una política exterior agresiva. Bueno, Balaguer sale del poder. En su segundo periodo intentó pragmatizar la política exterior, porque estableció relaciones diplomáticas con Egipto y firmó un acuerdo comercial con la Unión Soviética bajo la consigna de que el comercio no diera dinero. Cuando más tiempo, ¿verdad? Fue lo más serio. Terminado el periodo de Balaguer, llega el presidente Leonel Fernández. Con Leonel Fernández la cosa es distinta. Leonel Fernández tenía una visión clara de hacia dónde debía dirigirse la política exterior de la República Dominicana. Y fue una política exterior agresiva, tan agresiva que el país debía prácticamente su cuota en todos los organismos internacionales. Se puso al día en todo. Inició la participación activa en las Naciones Unidas. Inició la participación activa en la OEA. Participaba en todos los foros internacionales como la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de las Américas. E incluso llegó a hacer propuestas que trascendieron y fueron temas de debate en el ámbito académico, en el ámbito de la comunicación social, en el ámbito de la política. Recuerden ustedes aquella propuesta para combatir la especulación de los commodities y los alimentos. Pero llegó más de ahí, nos acercamos al CARICOM, pero también participamos, ingresamos al sistema de integración centroamericano. Y en esa participación en el CARICOM y en el sistema centroamericano, servimos nosotros como una especie de enlace entre el Caribe y Centroamérica. Pero participamos en el foro de viaje también, no sé si lo recuerdan, porque ya ha desaparecido, y que incluso siendo presidente de la República hubo un episodio de ese foro aquí en la República Dominicana. La política exterior de nuestro país fue tan agresiva que ya cuando salíamos por el mundo, el referente ya no era él. El referente era la República Dominicana y el referente era el propio Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel Fernández? Porque Leonel Fernández incluso se convirtió en algún momento en un mediador en conflictos internacionales. Y voy a hablar específicamente de el que se escenificó en el Grupo de Río en la República Dominicana. En ese momento había un conflicto entre Venezuela, Ecuador y Colombia. ¿Lo recuerdan? Un evento celebrado, me parece que en Punta Cana.
Y las posiciones entre el presidente Uribe, el presidente Correa y el presidente Chávez parecían irreconciliables, y él logró que se pusieran de acuerdo, y ese evento permitió o motivó a que se le llamara a la República Dominicana la capital de la paz. Esa fue la política exterior de la República Dominicana. Presencia en todas partes, presencia en todos los organismos, posiciones relevantes en nuestra participación en todos los foros internacionales. Bueno, salimos del gobierno, llega el presidente Hipólito Mejía. Voy a hablar mucho de los políticos de Hipólito Mejía, porque eso se simplifica, es decir, el política exterior de Hipólito Mejía se adhirió a la política exterior del departamento. Tan adherido que nosotros participamos como país en la guerra de Irak. Óigase bien a dónde llegamos. Y esa participación nuestra en la guerra de Irak, en un pleito que no era de la República Dominicana, motivó la renuncia del presidente, que fue Hugo Tolentino Gil. Bien, conocemos lo que fue la política exterior de la República Dominicana durante el gobierno del compañero Leonel Fernández. Conocemos lo que ocurre en la política exterior de la República Dominicana. Una política exterior parecida, y ahí lo ven, porque no lo pueden describir, a la que implementó el gobierno del presidente. Ahora bien, ¿cuál deberá ser la política exterior del gobierno, de la fuerza del pueblo? Como dije al principio, la coyuntura y la visión del presidente es lo que determina una política exterior. En este momento, vivimos en una especie de recomposición política, yo diría que completamente disruptiva, donde hay fuerzas que emergen, como China y los BRICS, por ejemplo, y fuerzas que van en decadencia, como Estados Unidos y el desierto. ¿Qué plantea eso? ¿Qué nos plantea? Nosotros podemos ignorar durante un gobierno de la fuerza del pueblo a los países que emergen, se convertirán en el futuro en los países hegemónicos. Podemos nosotros adherirnos a esos, por el futuro, por lo que representa hacia el futuro, adherirnos a esos países que ignoraron a los Estados Unidos porque van a desaparecer. Veamos. Ciertamente, los BRICS es un bloque que está copando a los mercados. La cadena de suministro está cambiando de manos. La lucha por la tecnología parece, según el propio director de NVIDIA, parece que le está ganando China. Todos los indicadores que tienen que ver con el desarrollo tecnológico estadounidense lo está ganando China. China no solo es la fábrica del mundo, lo es hace mucho. China es ya, en términos de paridad de poder adquisitivo, la primera potencia económica del mundo. Óigase bien. Pero además, oigan esto que siempre lo digo, para que vean la dimensión y el empuje de este bloque económico y político que está surgiendo. Las sanciones a Rusia generaron un pánico en el sistema financiero internacional. ¿Por qué generaron un pánico en el sistema financiero internacional? Bueno, se le retuvieron a Rusia sus reservas en dólares. Rusia no podía usar el dinero que tenía en la banca en el sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos y Occidente. Retuvieron ese dinero. ¿Y qué empezó a ocurrir a partir de esa sanción? Ocurrió que los países dijeron, bueno, pero si Occidente empieza a politizar el sistema financiero internacional, si yo mañana no tengo el desacuerdo en Estados Unidos o en cualquier país de Occidente, me van a retener mi dinero. ¿Qué pasó entonces?
los países empezaron a salir del dólar como moneda de reserva, los bancos centrales empezaron a salir de ese dinero y empezaron a comercializar en su propio dinero. De hecho, China y Rusia comercializan el 1% lo hacen en rublo y lo hacen en yuan, pero también lo hacen en rupia en los países que forman los BRICS. Y voy a plantear algo que a mí me asombró con el sistema SWIFT, que es ese sistema donde la gente hace transacciones interbancarias a nivel internacional, está siendo sustituido por el sistema SIS de Chile. Vemos cuáles son las ventajas del sistema SIS y las desventajas del sistema SWIFT. El sistema SWIFT le cobra por cada transacción a una persona un 4%. El sistema SIS Chile le cobra el 0.4%. Lo peor es que una transacción que todo puede ser una transacción internacional en el sistema SWIFT dura de entre 24 a 72 horas. Pero ocurre que una transacción en el sistema SWIFT dura 3 segundos. 3 segundos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Hay una realidad en el mundo. Estamos viviendo una situación de recomposición, como yo dije, completamente disruptiva. Pero ¿qué está pasando además, para poner un ejemplo, con la industria automotriz? Antes de comprar un vehículo chino, ahora Toyota, el gerente de Toyota, ha dicho que si no se ponen al día con la tecnología china, van a desaparecer. Pero el CEO de Ford fue a China y compró un auto Xiaomi. Se lo tiene en Estados Unidos. Ese es el proyecto del gerente de Ford. Y ha dicho que no entiende cómo un país ha construido un vehículo a bajo costo con mejor tecnología que la que ellos tienen y que han desarrollado durante más de 100 años. Fíjense ustedes. Eso por un lado. Estoy describiendo lo que está pasando en esa parte del mundo y el desafío que tenemos de manejarlo con pragmatismo. Porque Estados Unidos, por su parte, aunque es una economía, un país en declive, todo Occidente, nosotros somos sus vecinos geográficos. Vivimos en su área de influencia. Hay 2 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos. Y envían remesa por el orden de 10.000 millones de dólares, uno de los pilares de la economía de la República Dominicana. Pero además de las remesas, hay un pilar también, la economía dominicana, que es el PIB. Pero el PIB, el 50% del PIB de la República Dominicana son estadounidenses. Pero más de ahí, el nuestro principal social, el nuestro principal destino de exportaciones. Y como si fuera poco, no solamente una relación comercial, es una relación cultural con la cantidad de dominicanos y dominicanas que residen en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacer? Adherirnos al seguro, que ya no es tan futuro, que ya es casi el presente de ese bloque de China y los BRICS, o quedarnos aquí en Occidente para que nos ocurra como la metáfora aquella de la verdadera sombra, esas patitas que ustedes conocen, que se arreglan en un gran tronco, ¿verdad? Y están ahí, no dejan y el gran tronco le da agua, no deja crecer porque no deja el sol. Pero ocurre que cuando el tronco se cae la gravedad. Se cae la gravedad.
Entonces, la política exterior de la fuerza del pueblo tiene que ser una política exterior pragmática e inteligente. No podemos despreciar a los países emergentes porque representan el futuro. Son los que van a diseñar la agenda global. Es más, ya la están diseñando. Recientemente, hace un par de semanas, estuvo de visita en Beijing el presidente Donald Trump. Aquí estuvo una reunión con el presidente Xi. Hubo un diálogo un poco incómodo. El presidente Trump fue allí tratando de limar las asperezas y buscar algunas ventajas potenciales. No fue posible. Tenía la esperanza de que China comprara 500 aviones bonitos. No produciendo. Tenía la esperanza también de que se produjera una flexibilización de las importaciones estadounidenses aquí. Bueno, no se dio como esperaba. Pero lo importante de esta reunión fue lo que Xi Jinping le dijo al presidente Donald Trump. Le dijo: evitemos caer en la trampa de Tucídides. ¿Qué es la trampa de Tucídides? ¿Qué representa ese concepto? La trampa de Tucídides es aquella trampa en donde un país emerge y otro país decadencia, y en esa situación de conflicto que genera hay una confrontación interna. El presidente Xi Jinping le dice: evitemos caer en la trampa de Tucídides. Le digo en su cara: yo soy la fuerza que asciende y tú eres la fuerza que asciende. Pongámonos de acuerdo para que evitemos la guerra, para que evitemos la confrontación. Bueno, la verdad, eso ya es un poco descolocado con el presidente de la Nación, porque no esperaba que los chinos tengan una diplomacia tan indirecta, cuidadosa, fuera capaz de dispararle ese concepto al presidente Donald Trump. Pero siempre he dicho, y lo he dicho en algunos medios de comunicación, que aunque es habitual cuando una potencia asciende, no reciente, se provoca trampa de Tucídides, es cierto que la última vez que eso ocurrió se evitó la trampa de Tucídides. Y fue aquel encuentro que se produjo en Bretton Woods, donde los Estados Unidos van en el marco de fondo y en Inglaterra ahí dejó de ser el imperio después el centro donde asciende Estados Unidos y desciende Inglaterra. ¿Qué quería Xi Jinping? Vamos así, tenemos una confrontación, busquemos la gobernanza global, evitemos la guerra, porque aunque no parezca, esta realidad cree tiene que ver con el conocimiento de uranio para fabricar bombas nucleares y sus usuarios. Los Estados Unidos solamente están enriqueciendo uranio para cumplir el plan. Lo que ocurre es que hay un proyecto que se llama es un proyecto que ha armado el presidente Xi Jinping, en el que están adheridos ya 150 países. ¿En qué consiste ese proyecto de la práctica? Es un proyecto donde hay obras, hay inversión en obras diferentes. Aeropuertos, carreteras, vías férreas, redes de alta velocidad, en fin, todo. Y uno de los pilares fundamentales de ese proyecto se llama migración. Además se esconde otra cuestión detrás de eso, que ustedes saben se está debilitando porque ante las sanciones a Rusia, la salida de los fondos de tesoro de bancos centrales del mundo
el dólar se debilita, la gente está cada día más en los países haciendo transacciones en sus propias monedas, ¿verdad? Eso pone en peligro el petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? En Bretton Woods, cuando dejó de ser potencia Inglaterra, se llegó a un acuerdo. El acuerdo era que iban a tener una moneda global. El principio de Inglaterra forzó para que hubiera una moneda de no fuera de Cuba. Estados Unidos no va a tener e impuso el dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio comercial. Se creó el patrón dólar-oro, donde una onza de oro compraba 35 dólares. ¿Qué ocurrió con eso? ¿Por qué se cambió el patrón dólar-oro? Porque en 1902, bueno, cuando la guerra de Irán, Estados Unidos empezó a emitir mucho dinero. Entonces, emitió tanto dinero que ese dinero que emitía no se correspondía con el oro que respaldando las elecciones. ¿Qué pasó? Llegó el mal. Francia mandó sus buques a entregar esos papeles, de la orden de papel latino. Yo te entrego tu papel, tú me das mi otro, yo me lo llevo, entonces tú me estás enviando. Y empezó el país, y muchos países empezaron a salir de la dólar y empezó su empresarial. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando vio que se estaba derrumbando el dólar? Es el pilar fundamental de esa economía que le permitía a Estados Unidos derrumbarse como pudiera, porque si yo debo, yo quiero contribuir, yo no tengo que generar riqueza fiscal, no tengo que generar, no tengo que generar, solo prendo la máquina y primo te pago. Entonces, los países se tenían que caer y estaba el dólar perdiendo su valor. La gente estaba perdiendo los precios, pero el mismo sacó una carta debajo de la mano y para mantener el dólar como un referente, se puso de acuerdo con Arabia Saudita. Le dijo, mira, yo te voy a proteger de tus enemigos, pero a cambio todo el petróleo tú me lo vas a vender todo. Bueno, ahí está. Todo el petróleo del mundo, tú sabes eso, es el mayor productor de petróleo del mundo. Todo el petróleo del mundo se vendía en dólares. Entonces todo el mundo necesitaba dólares. Como todo el mundo necesitaba dólares, esa transacción para comprar petróleo se trasladó a todas las mercancías. La gente tenía dólares, con esos dólares que yo tengo de reserva, compro de todo. Y eso garantizó que el dólar siguiera siendo la moneda de reserva. Pero ahora está otra vez la crisis del dólar. Esa es la crisis, por lo que ya hemos dicho anteriormente. Y entonces entra en juego el crédito humano. Porque resulta que en el Golfo de Rusia está cerrado por iraníes. El que quiere pasar por ahí tiene que pagar impuestos. Pero además, mucho del petróleo que se está comercializando en todo el Levante, en toda la región del Medio Oriente, se está haciendo en cubanes. Entonces, estamos aquí ante una situación de dos potencias que se disputan la hegemonía global. Una, que controlará el mundo a partir quizás del 2035, que son las proyecciones que se hacen. Y otra, que dejará de ser la potencia relevante, aunque el dólar seguirá circulando, aunque Estados Unidos siga siendo una potencia, ya no será el país hegemónico que conocimos hace 5 años. Frente a todo eso, frente a ese escenario tan complejo, tan complicado, el reto, el desafío nuestro es navegar o movernos entre las patas, los caballos que están en ese escenario de guerra sin caer por tierra. Es una política exterior inteligente y pragmática. Tomar de aquí y dejar de allá. Lionel lo hizo magistralmente.
estableció la nación en Cuba. Aquí se había tenido antes. Aquí se había tenido antes. Navegó en esa situación manteniendo una relación estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo diría que lo que nos espera, teniendo un líder como Leonel Fernández, es eso, una política exterior pragmática, porque no te puedes mover en esta agua, porque lo que sí tiene que tener la política es el principio de la defensa del interés nacional. Y cuando nosotros hagamos convenio con cualquier país, sea aquí, Estados Unidos, Rusia, quien sea, tiene que ser acuerdo de beneficio mutuo. Esa ha sido la política exterior del compañero Leonel Fernández, y esa será la política exterior del gobierno, de la fuerza del pueblo, que lo tendremos a partir de 2022. Porque el Leonel Fernández tiene un curso terrible, presidente. Y aunque tengan una campaña sucia y desparramada contra el líder de nuestra organización, sigue creciendo. Y además tenemos que dormir, porque se está convirtiendo en un número. El problema es que Leonel Fernández se colocó por encima del 40%, antes que incluso la fuerza del pueblo lo esperara. Nosotros no esperábamos que Leonel Fernández se iba a colocar por encima del 40%. Ahora, a la fecha que se colocó, que fue en diciembre del pasado año. Y eso tiene en pánico al gobierno, y eso tiene en pánico otras fuerzas que se están haciendo ilusiones. Pero la realidad contundente es que la fuerza del pueblo, el compañero Leonel Fernández, llegarán al Palacio Nacional en el 2021.